Arratsaldeon. Arratsaldeon denoi. Antes de pasar a explicar los temas tratados hoy en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, me gustaría agradecer la presencia en esta rueda de prensa de Ramiro González, diputado general de Álava, Unai Rementería, Vizcaya, Marc Olano de Guipúzcoa y de Manuel Landa, presidente de Eudel. Como saben, la reunión del Consejo Vasco de Finanzas de febrero tiene como puntos más reseñables la liquidación de las aportaciones de las diputaciones forales y la liquidación del Fondo General de Ajuste para el ejercicio 2017. Al cierre del año 17, la recaudación consolidada por tributos concertados de las diputaciones forales ha ascendido a 14.473,9 millones de euros, importe que ha supuesto una variación interanual del 11,8% y una ejecución sobre la última previsión realizada el pasado octubre del 100,7% y del 107,2% sobre la recaudación inicialmente propuesta. 2017ko ekitaldia ixtean, foru aldundien zerga itun duen bilketa konsolidatua 14.473 milioi euroa iritsi da, eta beraz, urte arteko aldakuntza 11,8% izan da. Zehaztu beharra dago bilketaren gehikuntza kontzertu ekonomikoaren batzorde mistoaren maiatzan 17ko erabakien ondoriozko diru sarrerak jasotzen dituela. Hori kontutan hartu ezean, bilketaren gehikuntza orokorra 5,5%koa izango zen. Conviene precisar, no obstante, que el incremento recaudatorio recoge los ingresos derivados de los acuerdos de la Comisión Mixta de Concierto de 17 de mayo y del Consejo Vasco de Finanzas Públicas del 11 de octubre, los cuales han permitido computar los ingresos por ajuste IVA retenidos por el Estado en años anteriores como consecuencia de las discrepancias existentes en los cálculos de los cupos. Si no se tuviesen en cuenta las retenciones, compensaciones derivadas de las mencionadas discrepancias, el incremento global de la recaudación se habría situado en el 5,5% con una ejecución sobre el presupuesto del 102,8%. Tienen ustedes la información que les ha entregado, una serie de tablas en las que pueden observar todos los datos que les estoy comentando. La recaudación de gestión propia por tributos concertados de las diputaciones forales ha ascendido a 12.457,4 millones de euros. Supone un crecimiento interanual del 5%, con un incremento neto de recaudación de 597,2 millones respecto de 2016. El importe final de la liquidación de las aportaciones a las instituciones comunes correspondientes al ejercicio 2017 asciende a 9.833 millones de euros, 729,8 millones de euros más de los inicialmente presupuestados. En el análisis territorial se ha observado que todos los territorios han registrado el año 2017 tasas interanuales positivas de 2 dígitos y han superado ampliamente las previsiones de cierre del ejercicio. Lurralde guztiek erraz gainditu dute ekitaldiko itxierarako aurreikuspena. En 2017, Álava ha recaudado por tributos concertados 2.303,2 millones de euros, un 13% más. Vizcaya, 7.500,5 millones de euros, un 11,7% más. Y Guipúzcoa, 4.670,2 millones de euros, con un incremento anual del 11,3%. El importe de la liquidación de las aportaciones a las instituciones comunes correspondientes al ejercicio 2017 asciende a 9.833 millones de euros, 729,8 millones más que los inicialmente presupuestados. Ekarpenen zenbatekoa 9.833 milioi euro izan da. Hau da, hasierako aurrekontuan jasotakoa baino 729,8 milioi gehiago. En relación al Fondo General de Ajuste, el Fondo General de Ajuste va a contar con 113,3 millones de euros que se distribuirán entre Álava y Guipúzcoa por importes de 59,4 y 53,9 millones respectivamente. Egokitzapenerako funts orokorrak
€113,3 milioi izango ditu, eta Araban eta Gipuzkoan banatuko dira 59,4 milioi eta 53,9 milioi euro urrenez urren. No, yo creo que con esto, en principio, también en el Consejo Vasco de esta tarde hemos alcanzado un acuerdo entre el conjunto de instituciones en relación al estudio que estamos realizando para analizar la cuestión competencial tal y como la ley de instituciones locales exigía, ¿no? Entonces, hemos adoptado un compromiso de cerrar ese estudio, cerrar ese estudio que estamos desarrollando, como les decía, al 31 de mayo de este año. De manera que, que a partir de ahí tengamos ya la información suficiente que se requiere para avanzar en la ley de aportaciones, que también tenemos el compromiso entre las instituciones de llevar a la Cámara este año para que se pueda aprobar a lo largo de este ejercicio. Y, yo creo que sin más quedamos todos a disposición de lo que quieran preguntar. ¿Nos puede explicar un poquito más qué significa ese plazo que ha dado del 31 de mayo con el estudio realizado? ¿En qué plazos nos situaría? Bueno, vamos a ver. En principio, teníamos que establecer un plazo. Yo creo que teníamos, pues ya habiendo saltado el compromiso del año anterior, que estaba establecido que para el 16 de abril, lo cual era absolutamente imposible, que hubiera un estudio en relación al tema competencial que se exigía la LILE, ¿no?, la Ley de Instituciones Locales. Pues hemos venido trabajando entre las diferentes instituciones, aportando la información, con un grupo de trabajo que se había creado al respecto. Y, en un momento determinado hemos dicho, vamos a establecer un compromiso para cerrar este estudio. Siempre hay que poner una fecha. Nos ha parecido importante, nos ha parecido razonable, a pesar de que tenemos que hacer un esfuerzo importante para alcanzar esa fecha, nos ha parecido razonable hacerlo y entendemos que el 31 de mayo es un compromiso que somos capaces todos de asumir y de llevar adelante, ¿no? A partir de ahí, a partir de ahí lo que habrá que hacer es llegar a un acuerdo lo que es en un anteproyecto de ley de aportaciones para tramitarlo en la Cámara a lo largo de este ejercicio. Pero, ¿cuál? ¿La ley? La ley, el compromiso que tenemos es este ejercicio. Tenemos que, a lo largo de este año, ¿no? Yo creo que cerrar un compromiso, eso además depende, como entienden, de muchos factores. Hay que llevarlo a la Cámara, tiene que haber apoyos suficientes. Esto requiere primero un acuerdo interinstitucional, luego un acuerdo con partidos. Yo creo que es un tema que requiere bastante trabajo y, como hemos dicho en más de una ocasión, preferimos hacer una buena ley, aunque nos lleve un poco más de tiempo, que no hacer con rapidez algo que luego nos deja a todos medio insatisfechos. Txostena, bai. Ikerketa hori, bai. Ekarpen legea esan dutenez, gure konpromisoa da urten egitea, ez? Hori egiteko lan asko egin behar dugu oraindik, instituzioen artean eta bai alderdiaren artean ere. Eta lehenengo egin behar dana da txosten hori, Lilek eskatzen duen txosten hori, eta hori gure konpromisoa da maiatzen 31 eukiteko, ez? Talde bat dago, instituzio guztietako, talde hortan gaudez, instituzio guztietako teknikalariak eta hor da bizta lanean, ez? Zentzua ikusiko dugu azkenean, ez? Zentzua azkenean ikusten da, ez? Lana, informazio asko dago, lana handia egin behar da, eta ikusiko dugu zer gertatzen da, zein den azkenean urtetan dagoena, ez? Nik uste dut hori, ez dakit, hori, aldiak izan dute, zenbat diru euren artean geratu denez, nik izan dutena da, gobernuateko 789 milioi gehiago. Eta hori, baten baino gehietan esplikatu dugu, ez? Gehienak, 454 milioi, dira, operazio finanzieroak, ez? Alde batetik, zor publiko gutxiago, ukiko dugu gobernuak, eta beste alde batetik, erremanente gehiago ere bai. Beste diru batzuk, beste 54 milioi izen zan, badakizuenez, urten ordaintzeko izen zan paga
funtzionariari egin zena da alegin bat, diru horreka ez ordaintzeko, 2017ko diruren kontura. Hori be holan eginda, da gero beste 100 milioi inguru ere, beste gastu batzuk ere, aurreratu egin dira. Baina, orokorrean hori da, baina baten baino gehietan mundu guz datu horrek, ez dakit, 150 hor pakete hortan esan, beka batzuk, universitatea, baita inbertsioak ere, inbertsio desberdinak. Soberan ez da, ganera, gauze bat dago, soberan ez da ezer geratzen, diru horret dira 2017koak, da, izin liteke ez guk, honena izango liteke, diru horrek eramatea, 2018 o 2019 behar dugun urtera, izin liteke, horrek hor geratzen dira, remanenteak geratzen dira hor alde batetik, eta beste aldetik, nik uste dut oso garrantzitsua dela, zor publiko gutxiago, eukitea, hori da, etorkizunerako hor margen handia bat ubiko dugu. Baina eziletik ez diruak, igezko diruak urterango erabili ez. Penagarria da, bai holan esaten du legeak enbehar dela, Europak eta bai kontabilitateak ere, gauzeko horan dira. Gauza bat argitzi behar duguna da gaur ezala hori erabakitzen. Ez dakit nondik urtetzen da, baina gaur esan erabakitzear pasadan urteko diru etekinik balego hori zehaztu behar zela nora zijoan, hori administrazio bakoitzak erabakitzen dau. Gobernua bere aldetik eta aldundiek eta bai udalek bakoitzak bere ikuspuntutik eta bere aldetik. Nik balantze bat egitekotan gaur erabakitzen genduna kitapena, eta kitapenean egia da Bizkaiatik eukidogula balantze positiboa, baina horrek ez du esan nahi gauzak botatzeko gabiltzanik, inolaz ere, egia da gure azendan eukidogusana da 391 milioi gehiago pasadan urtea baino, kupoa kontutan hartu barik, eta kupoa kontutan hartuta izango ziren 795 milioi gehiago. Horrek ekarri duguz boltzara, eta hori izan, gaur kitapena hori zetzen, ezta. Zegin duguna da, espektatibak sortarazi horrela porola. Guk zer daukazu pasan urtearekin konparatuta, edo zer daukazu kitapen horretan, diru horrek soberan egongo balitzekez eta oso gitxi dira, ez da soberan baizik eta regla egastok eta aurrekontuen oreka lege organikoak zehatz esaten dutzu. Zertarako egin behar diran, fakturak ordaintzeko, 2017ko fakturak ordaintzeko, eta edozein kasutan zorrak kitatzeko. Eta horretara erabili behar duzu, ez tekozu beste erremei horik. Hori, Europatik datorrelako, eta Espainiako Kongresuak horrela, ebatzi zuelako lege organiko horretan. Eta hori egin behar gendun, 2017 urtera. Gaur hori ez dugu erabaki. Gaur erabakitzea zan, kitapen hori zertan zetan eta zelan geratzen ziren diru kantitateak. Sobre los 400 y pico millones que el gobierno tenía que concretar su destino. Se había hablado de la deuda, no sé si al final lo han concretado, cómo va a ser, qué parte va a ir para la deuda y qué parte. La pregunta es para las diputaciones, me dice, ¿no? He formulado dos preguntas, así que en el orden que ustedes quieran. No, yo acabo de comentar un poco cuáles han sido, que no era la cuestión esta, es decir, pero yo he comentado, y no esta vez, sino en más de una ocasión, cuáles han sido un poco la dedicación que hemos hecho de los recursos, entre comillas, extraordinarios que se llevan del acuerdo del concierto económico, ¿no? Es decir, lo he dicho, entonces, he comentado que gran parte de digamos, esos recursos adicionales se han destinado por parte del Gobierno, por una parte, a reducir la deuda pública, ¿vale?, en 266 millones de euros de menos emisión y un aumento de remanentes de 138 millones, junto con otras pequeñas operaciones financieras por importe de 30, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco, yo creo que el destino principal de los recursos. También es verdad, creo, como también ha contado el diputado general de Vizcaya, hemos destinado, una serie de recursos menores, 150 millones de euros, para adelantar una serie de gastos como el tema de becas o temas de universidad y para una serie de inversiones puntuales en materia de movilidad, salud, etcétera, así como para adelantar un cuarto de paga que quedaba pendiente del año 2012
bueno, que se ha abonado con cargo también al año 2017 por un importe de 44 millones. Bueno, esta ha sido un poco la distribución de los recursos del Gobierno, los recursos, digamos, extras en ese sentido, ¿no? Vamos. Adelante, luego ya. Bueno, el balance, a la vista de estos datos, tiene que ser necesariamente positivo, ¿no? Los resultados de la recaudación del año 2017 lo que hacen es certificar la recuperación económica, al menos en Araba, ¿no? Además, hay que destacar que esta recuperación y estos buenos datos lo son en todas las figuras impositivas. Tenemos unos buenos datos en IRPF con un incremento del 7,3%. Ese incremento del 7,3% lo que denota es una mejora en el empleo y una mejora también en la calidad del empleo. Es un incremento importante. Tenemos un incremento del 20,3% en la recaudación del impuesto de sociedades en Álava. Significa que las empresas van recuperando beneficios. Es un proceso lento, esto es poco a poco, pero las empresas efectivamente van recuperando beneficios y de ahí ese incremento en la recaudación del 20,3%, un incremento en el IVA de gestión propia del 2,8%, y esto nos lleva a un incremento de recaudación respecto al año 2016, solamente contando con los tributos concertados de gestión propia del 6%, es decir, superando las previsiones que se efectuaron en su día. Buenos datos, por lo tanto, y sobre todo buenos datos que se producen en todas las figuras impositivas. Repito, lo que reflejan es una mejora de la economía, es que la recuperación económica ya no son solo las grandes cifras, no son solo las cifras macroeconómicas, sino que se nota en la mejora del empleo y también en la mejora de los resultados de las empresas y la mejora del consumo. En todo se nota la recuperación económica. Con estos datos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues evidentemente lo que yo creo que estamos haciendo desde hace algún tiempo, mirar ya al futuro, pero, como hemos hecho hasta ahora, desde el rigor y desde la buena gestión. Y sin olvidar también, y se ha citado aquí, pues la normativa que nos obliga a tener en cuenta, por ejemplo, la regla de gasto, ¿no? No va a haber, por lo tanto, derivado de estos buenos datos, un gasto excesivo o un incremento del gasto por parte, por lo menos, de la Diputación Foral de Álava, sino que vamos a seguir la senda que hemos seguido hasta ahora y que remarcó hace unos días la agencia Fitch, ¿no? Que hablaba de la gestión seria y responsable de la Diputación Foral de Álava. Creo que ese es el camino, seguir con la gestión seria y responsable, eso sí, mirando al futuro y pensando ya en proyectos para los próximos años. Bueno, desde la perspectiva del territorio histórico de Guipúzcoa, simplemente reafirmar los comentarios que han hecho los que me han precedido en el uso de la palabra, destacar, eso sí, no solamente el ejercicio 2017, sino también la tendencia que estamos llevando estos últimos años de crecimiento económico, que evidentemente tiene una influencia directa también en la recaudación en el territorio. Y, bueno, el cierre, en este caso de 2017, con un incremento lo decía el Sailburu, de más por encima de los 2 dígitos, de un 11,3%, nos lleva precisamente a apuntalar esa tendencia, y en los principales impuestos del territorio, ya sea en el propio IRPF con un incremento del 6%, el impuesto de sociedades con un incremento del más del 10%, o incluso el IVA de gestión propia con un incremento del 9%, marcan una tendencia muy, muy importante, porque al final refleja la tendencia de las empresas y de la actividad económica de Guipúzcoa. Hay 2 cuestiones que a mí me gustaría destacar en ese contexto. La primera sería el hecho de que estamos cumpliendo las previsiones de recaudación y, por lo tanto, eso tiene una incidencia directa en la dotación del FOCIM. Es decir, los ayuntamientos no van a tener que devolver cantidades económicas en la medida en que se cumplen las previsiones y, por lo tanto, ese FOCIM se mantiene. Viendo la trayectoria que hemos tenido estos últimos largos años en el territorio de Guipúzcoa, por lo menos, y en el resto también, pues es una magnífica noticia para los ayuntamientos de Guipúzcoa. Eso sería el primer elemento a destacar. Y el segundo, ese excedente que se apuntaba, nosotros en Guipúzcoa específicamente vamos a destinarlo también a reducir la deuda. Es una petición, una exigencia en la medida en que estos últimos años la deuda ha ido incrementándose. Nosotros pensamos que en el momento de unas ciertas vacas gordas, esos excedentes se tienen que destinar a reducir la deuda, y para que en adelante tengamos unas arcas más saneadas. Eso sería, para mí, por lo menos, uno de los elementos a reseñar. Bueno, por parte del territorio histórico de Vizcaya, ya lo he
considerado con anterioridad en euskera, pero lo repito también en castellano, que para nosotros el balance es pues positivo, lógicamente, ¿no? Con esos crecimientos de recaudación en esta liquidación que hoy hemos dado por bueno en el Consejo Vasco de Finanzas. Sí he manifestado en cuanto a cifras concretas que tenemos un incremento de 381 millones en Vizcaya más que el año 2016 sin tener la liquidación del cupo. Si tenemos en cuenta la liquidación del cupo que se aprobó en la Comisión Mixta de Concierto Económico, estaríamos hablando de 785 millones de euros más en Vizcaya que el año 2016. Si no tuviéramos en cuenta el cupo, estamos en cifras similares a previos de la crisis. Allá por el año 2006-2007 ya estamos en esas cifras previas a la crisis sin tener en cuenta el efecto cupo, como estoy diciendo. Y por otra parte, bueno, también es cierto que lo que he dicho con anterioridad, que eso no quiere decir que tengamos unos excesos para destinar o para invertir o para gastar, sino todo lo contrario. Lo que sí es cierto es que hoy no aprobábamos en qué destinamos ese posible exceso, sino que esto es una liquidación del ejercicio anterior y cada administración ya tomaría las decisiones correspondientes cuando advirtiendo ese mayor recaudación que hubiera. Cuando tenemos más recaudación, sabéis que el riesgo no es unilateral, sino que es de todos en esta Euskadi nuestra, y por tanto cuando tenemos más recursos el Gobierno, tenemos más recursos las diputaciones y también tienen más recursos los ayuntamientos, ¿no? Y por último decir que en cuanto a las decisiones de a qué destinar esos excesos de liquidación del 2017, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y la regla de gasto te marca ya iniciativas en las que tienes que ir pagando facturas y, por otra parte, a quitar endeudamiento que pudieras tener. Eta azkenik, eta oso importantea, sailburuk esan duena, que hemos tomado una decisión importante, que seguimos trabajando respecto al informe que dice la Ley de Administraciones Locales de Euskadi. Y, por tanto, esa fecha, y remarco las palabras del Sailburu del 31 de mayo, es una fecha que hemos adoptado todos los niveles institucionales en la mesa del Consejo Vasco de Finanzas. ¿Verdad, Sailburu? Nik uste dut, bi prozesuek udal legean markatzen zuen txosten horren beharra eta gero baita ere ekarpen legearen berriaren onarpen horrek markatzen du behar bat, ez? Kontestu orokor horretan bi elementu horiek zeuden jokoan, batean jak data zehatz bat jarri dugu, nik uste dut hori ona dela, aurrera pausko bat dela, eta aurtengo urtea daukagu, pixkat ekarpen legean inguruan adostasun bat iristeko. Nik uste dut lehenagotik hartuta genuken hori, une honetan egin duguna da, urrats bat, data batekin ja zehaztuta, nik uste dut hori edozein kasutan ona dela. Yo también voy a hacer una valoración sobre esta última cuestión, ¿no? El Consejo Vasco de Finanzas pasado, el celebrado el mes de octubre del año 2017, creo que ya adoptó acuerdos muy importantes en relación con esta cuestión. Primero, el compromiso de todas las instituciones de abordar este año, el año 2018, la aprobación de una nueva ley de aportaciones. Y, en segundo lugar, también acordamos que el coeficiente horizontal de los tres territorios históricos de las tres diputaciones llegará al 99% en cualquier caso. Bueno, respecto a el primero de los compromisos, al de abordar en este año 2018 una nueva ley de aportaciones, creo que es un paso significativo, importante, y que además demuestra la seriedad de ese compromiso por parte de todas las instituciones, el poner ya una fecha, y una fecha que además es próxima, el 31 de mayo, para la elaboración de ese informe que contempla la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. Repito, este compromiso de fecha para ese informe, que debe ser anterior a la aprobación del nuevo texto para la Ley de Aportaciones, lo que demuestra es la seriedad con la que nos estamos tomando el conjunto de instituciones esta labor a la que nos hemos comprometido todos de aprobar ese texto de la nueva Ley de Aportaciones a lo largo de este año 2018. Bueno, desde la perspectiva municipal, desde Eudel en este caso, redundar en lo que es la valoración que se ha trasladado por los distintos integrantes que me acompañan en la mesa, en el sentido de que es indudable que objetivamente los datos de recaudación son buenos, pero me van a permitir que respete el propio itinerario institucional que tenemos conformado en nuestra comunidad autónoma y que me remita, porque esto es así, a los próximos consejos territoriales de finanzas que se van a celebrar esta semana y la semana que viene en cada uno de los territorios históricos, y
donde ya vamos a poder ver, en función de la aplicación del modelo de aterrizaje en cada uno de los territorios y el aterrizaje en lo que es la expresión de la financiación de cada uno de los ayuntamientos de cada uno de los territorios históricos. Aunque, evidentemente, los escenarios que se dibujan a tenor de los datos generales pues vislumbran un escenario positivo y vislumbran un escenario superador de lo que ha sido la realidad de los años previos de crisis económica, donde hemos vivido los ayuntamientos situaciones en el ámbito de la financiación complicadas, con años con devoluciones, etcétera, ¿no? Por tanto, el escenario que se vislumbra es positivo, pero repito, a la espera también de que esa trayectoria, digamos, de aterrizaje en los territorios históricos se conforme y tengamos los datos definitivos. Y también yo sí quisiera valorar lo que es la realidad de la fecha del 31 de mayo en orden a terminar ese estudio previsto en la propia Ley de Instituciones Locales de Euskadi, que no olvidemos está recogido, creo que literalmente lo recoge así la Ley de Instituciones Locales, en aras a garantizar la adecuada financiación de las entidades locales, sin perjuicio de que ese estudio se haya de tomar en consideración también los otros dos niveles. Por tanto, estamos ante un estudio importante para el ámbito municipal y un estudio que, además, lo dice la propia Ley de Instituciones Locales, ha de ser tomado en consideración para la conformación y aprobación, en su caso, de la Ley de Aportaciones. Por tanto, es un paso, sin duda, importante para el ámbito municipal. También no olvidemos que la propia Ley de Instituciones Locales de Euskadi nos confiere voz y voto también en este ámbito concreto y en lo que será la reflexión de la Ley de Aportaciones. Por tanto, seguimos avanzando y, en ese sentido, pues una valoración positiva, ¿no? Sí. Quisiera preguntarles si tienen alguna valoración sobre el calificativo más exacto para el comportamiento del IVA, si mediocre, modesto. Me refiero al IVA de gestión propia, si no recuerdo mal, el incremento es como el 2,3. ¿Cuál es la razón de que sea el buen comportamiento del consumo? 2,8. Me parece que sí, en la estimación del PIB, la recaudación del IVA de gestión propia no esté en línea con eso. ¿Cuál es la razón que ha condicionado? Sí, yo creo que igual los diputados generales tienen un conocimiento más concreto de esta cuestión, ¿no? Bueno, en nuestro caso y en Vizcaya es cierto que el IVA, en cuanto a la gestión propia, tenemos un crecimiento del 2,4%. Hay una actuación, una recaudación de un menos 0,9% en recaudación bruta de IVA de gestión propia, consecuencia del sector energético. En especial el sector energético y algunas empresas del sector energético, fruto de su propia actividad en cuanto al IVA soportado y repercutido, pues han tenido una menor ingreso de IVA a las arcas, en este caso de la Hacienda de Vizcaya. Y eso tiene una derivada respecto a la comparativa con el 2016, porque siempre se hace en base a la comparativa. En este momento del 2017 es cierto que ha ocurrido esa situación particular y ha tenido ese impacto, ¿no? Pero aún así, con los ajustes que se hacen entre territorios, porque ya sabéis que nosotros recaudamos fundamentalmente IVA y especiales en un torno a un 58% de los impuestos de Euskadi se recaudan en Vizcaya y luego se hace el reparto en IVA y especiales respecto al resto de territorios, ¿no? Junto con ello, teniendo todo en cuenta, se ha hecho un incremento del 2,4% en IVA respecto al ejercicio anterior. En el caso de Álava, la recaudación por IVA de gestión propia se ha incrementado un 2,8% en línea con el incremento del Producto Interior Bruto, ¿no? Es un crecimiento, yo creo que lógico, teniendo en cuenta cuál es el crecimiento de la economía alavesa durante ese año y teniendo en cuenta también cuál es el peso del sector exportador en la economía alavesa, que de alguna manera limita mucho la recaudación del impuesto de valor añadido. En el caso del territorio de Guipúzcoa ya hemos comentado es un incremento del 9% y seguramente no hemos tenido un efecto de algún sector en concreto como han tenido en Vizcaya, pero bueno, en principio es coherente también con el incremento de la actividad económica. Bien, si no hay más, eskerrik asko, Nori. Vale,